Esta es una manera de construir gráficos como los que sugiere este artículo. Es decir, gráficos de barras que muestran promedio, barras de desviación estándar y los datos a partir de los cuales se calculó el promedio y la desviación estándar. El artículo original es este. Para esto simplemente traje unos datos de muestra que tienen en la primera columna unos tratamientos 0, 50, 100, 150 y en la segunda columna una variable respuesta. Son datos que tienen separación decimal con punto y tienen una separación acá sencilla. Para lograr ese gráfico simplemente se requiere correr estas librerías en RStudio, cargar los datos con esta línea de comando. Acá simplemente tengo los datos que quiero cargar en mi librería, en mi directorio, perdón. Ellos tienen encabezado, tienen una separación sencilla entre las dos columnas y tienen el punto, tienen la separación decimal marcada con un punto, no con una coma. Acá ya podemos ver los datos cargados en la consola de R. Vamos a darle un tratamiento de factor a la primera columna. Y acá ya vemos cómo la consola de R nos muestra los niveles de cada factor. 0, 50, 100, 150 acá en esta línea. Para continuar con el gráfico podemos cargar previamente una anotación que podemos utilizar en alguna de las esquinas del gráfico para agregar alguna información. Se puede hacer utilizando esta función. Para tener más idea de la función simplemente hace falta escribir este símbolo de interrogación y arrojar a la consola de R y él nos va a tirar pues el manual de la función y ahí se podrá observar cuáles son los argumentos, igual para esta función que está acá al interior. Simplemente hace falta hacer esto y acá ya aparecen el manual de cada una de estas dos funciones y acá todos los argumentos que están al interior de cada una de las funciones. Bueno, acá ya tenemos nuestra anotación lista y finalmente solo resta elaborar el gráfico. Acá podemos ver ya un gráfico como los que nos muestra el artículo. Básicamente se utiliza la función ggbarplot. El primer argumento es la base de datos, esta que arrojamos acá al inicio, que se llama DA. Se le indica cuál es el nombre de la columna X, de la primera columna, que es treatment. La segunda columna se le indica el nombre entre comillas, que es height. Y acá se le indica que se desea que se agregue la media y la desviación estándar, ¿cierto? Que se calcule la media y la desviación estándar, que es lo que hacen estas barras, lo que representan estas barras. Y acá pues algunas características de forma, como por ejemplo rellenar el color de las barras utilizando el tratamiento. Es por eso que cada tratamiento resulta con un color diferente acá en el gráfico. Se utiliza una paleta de colores rojos y bueno, acá pues algunas otras características de forma que le pueden cambiar características al gráfico. Una vez se haya hecho el gráfico básico con esta función que finaliza pues acá en este paréntesis, simplemente añadiendo el símbolo más se pueden añadir estas líneas de comando adicionales para modificar aspectos de apariencia y aspectos del gráfico. Por ejemplo, esta línea agrega el título al eje X, esta hace lo propio con el eje Y, esta línea hace que el fondo sea totalmente blanco, que no hayan cuadrículas. Esta línea nos trae la anotación que habíamos cargado previamente acá, ¿cierto? Y que escribe pues esta palabra instance por acá en esta esquinita. Con estos parámetros se ajusta la ubicación de la anotación dentro del gráfico y esta línea de comando simplemente nos la agrega pues acá en el gráfico. Acá con esta línea de comando lo que se modifica es el tamaño de las letras del gráfico y esta función geometer nos permite
es la función que nos permite poner los puntos a partir de los cuales se calculó el promedio y la desviación estándar. Entonces en el argumento nos dice que cuál es la base de datos, se le indica pues que es DA, que es la que se está utilizando, la que cargamos desde el principio. El color de los puntos negro, el ancho entre puntos es un parámetro que nos permite agregar una distancia entre esos puntos para no tener el problema de que un punto se solape o se superponga con otro y no se puedan observar con claridad. Entonces, este parámetro permite que los puntos se distancien un poco entre ellos en el sentido horizontal. Este argumento de la función hace lo propio, pero en el sentido vertical. Yo prefiero mantenerlo en cero para que la correspondencia original de los puntos con el eje Y permanezca inalterada, pero básicamente tiene un propósito similar al del ancho. Este argumento es el tamaño de los puntos y esta es la forma, si se quieren círculos, triángulos cuadrados o círculos rellenos, etc. Acá simplemente se le indica que no se quiere tener un título en el gráfico y bueno, de esta manera se logran gráficos como los que sugiere este artículo, como estos de acá. Y eso es todo. Espero sea de utilidad.